De todas maneras, yo espero porque te tengo que mostrar, no, porque estoy haciendo. Para, vamos a llamar ya. Llamaron de surgir, porque con el tema de los inclinados están trabajando. Y entonces no saben ahí, tenían una duda. Una ubicación. Una ubicación, entonces. Ya lo llamo, sí. Hola, sí. Para que te paso con Pablo. Dale. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí, lo dice. Dale, dale, dale. Están las cosas. Y también hay que tener una clase completa. Vamos a tener que, el año que viene vamos a tener que. Igual por la dos. Indicador. Así que yo voy a hacer otra con pronóstico. Yo voy a hacer mantenimiento preventivo y organización de mantenimiento y de las dos cosas. Así que tenemos 1, 2, 3, 4. Sí, sí te escucho. 5, 6. Sí. Listo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, el 1A. Exactamente. Entrando desde el portón tenés el 1D, después sigue el 1A, después el 1B, el 1C. Sí, con... Sí. Sí, es el stick que está en el medio. Claro, y después tenemos el stick de abajo. Exactamente. Exactamente, así es. Exactamente. Listo, listo. Sí, sí, estaba cargado en el listado de equipos, por eso puse el mismo nombre, ¿no? Ah, bueno, listo, 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 sí. Sí, había uno que me había dado feo, sí, creo que era el segundo, así que tendría que ser uno así. Perfecto.
Está entonces. Bueno, listo, cualquier cosita. Estamos. Estamos. Sí, la vez pasada me dieron mal el nombre. Entonces por eso salió cualquier cosa. Lo que somos lo que estamos. Sí, ya son las Sí, 18. ahora a saltar. Ya te empezaba a preguntarle a ver. No aparece nadie. No aparece nadie. Bueno, la verdad no. Si creo que marco ahí. No, estaba por poner justamente que vaya solo. Ah, Hacerle. Ole. Ole. Sale no. Con palitos no sostenido. Yo sabía que había que esperar. ah, viste, sí, tenía. Está viejo, ya viste. Se olvida de tocar. Ah, buenas tardes, sí. Buenas tardes. No, no estábamos hablando de vos, ¿eh? No, de ninguna manera.
Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar entonces. ¿Cómo estamos? Vamos a continuar un poco de lo que habíamos visto en la clase que tuvieron conmigo, por lo menos habíamos hablado, si recuerdan, primero fue un pantallazo de los tipos de mantenimiento que existen, ¿sí? Después, bueno, hablamos lo que era diagnóstico, ¿sí? Que se refería a cómo hacer un diagnóstico, o en realidad lo que se refiere qué herramientas, con qué herramientas contamos o tendríamos que contar para hacer un diagnóstico del estado de un equipo, una máquina. Y después pasamos a lo que era el estado técnico. En el estado técnico nosotros buscábamos darle una caracterización al equipo y ver si se prestaba o no se prestaba para el tipo de utilización o las tareas a las que nosotros vamos a darle al equipo. Entonces habíamos visto que un equipo debía estar en buenas condiciones de estado técnico, y podía o no podía tener condiciones de trabajo, aunque no tenga buen estado técnico. Entonces, nosotros podríamos decir que hemos visto dos puntos. Haciendo un diagnóstico técnico con el cual nosotros contábamos con las características de un equipo al inicio de su vida, ¿sí? Y después, haciendo un estudio del estado técnico de un equipo en otro punto cualquiera de su vida útil, ¿sí? Tiempo T. Podríamos decir que podríamos graficar cómo fue la vida del equipo desde que se empezó a utilizar hasta el momento en el que volvimos a medir. Ahora, nosotros sabemos que para graficar, ¿sí? En este caso una recta, ¿sí? Necesitamos dos puntos. Pero un equipo, o mejor dicho, las formas de degradación de un equipo no tienen forma recta por lo general. Por lo general tienen una forma curva. Puede ser una curva decreciente, puede ser una curva creciente, puede ser relativamente recta, pero puede ser, nunca sabemos en realidad cuál es la dirección que va a tomar. Entonces nosotros, conociendo las formas de falla, cuáles son las maneras en que se degrada una máquina o un elemento de máquina, nosotros podríamos llegar a determinar en cierto momento, según la ley que caracteriza a esa degradación, cuál podría llegar a ser la vida útil de un elemento. ¿Sí? Ahora, dependiendo de nosotros, el estado en el que estemos con respecto al estado original y el tiempo de vida que necesitemos o que querramos descubrir, vamos a tener que conocer cómo se mueve esta curva de degradación de un equipo o de un elemento, de acuerdo a los modos de falla y a los tipos de desgaste que tenga cada equipo. Entonces, habíamos hablado de lo que era estado iniciales, que tenían que ver con un diagnóstico inicial que se hace del equipo cuando uno compra un equipo, ya sea usado o nuevo, ¿sí? Por eso no está en el cero de coordenadas, porque puede ser un equipo usado, pero que para nosotros va a ser nuevo dentro de la planta. Durante un tiempo de utilización, en el cual nosotros vamos midiendo para obtener esta curva, y por supuesto tenemos que saber en qué momento tendríamos que hacer el cambio del equipo cuando llegue a un umbral, a un valor umbral que nosotros le vamos a dar. Nosotros vamos a tener un motor que va a trabajar hasta cierta cantidad de horas porque se degradan
las partes, las bombas, porque se erosionan la misma utilización, se erosionan, dejan de tirar la altura manométrica que necesitamos, no nos da el caudal, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con degradación y desgaste nos va a representar esta curva. Y nosotros, de acuerdo a la utilización que le damos, es el valor último en el que vamos a hacer o una reparación o un cambio de equipo, de acuerdo a lo que sea más rentable. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar el pronóstico de vida remanente. Teníamos entonces, habíamos hablado de lo que era diagnóstico con el estado, y después a lo largo de la vida tenemos que caracterizar cuál va a ser la curva de desgaste de un equipo. En las plantas industriales, ¿sí?, la operación, el mantenimiento está a cargo de la operación de los equipos, tiene que decirle al operador cómo tiene que trabajar para que el equipo funcione con eficiencia, seguridad y confiabilidad. Eso es lo que nos tiene que preservar el mantenimiento. Cuando nosotros conocemos la forma en la que se desgasta, podemos determinar cuáles van a ser las estrategias de trabajo de un equipo. Nosotros sabemos que todo se proyecta, incluso hasta la utilización del equipo y el mantenimiento tiene que estar proyectado de acuerdo a una vida de trabajo. Cuando uno presenta un proyecto, cuando le toque el proyecto final, tienen que proyectar a una determinada cantidad de años de proyecto. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta que el equipo tiene que durar esa cantidad de años, o si el equipo en su totalidad no va a llegar a esa cantidad de años, van a tener que proyectar en qué momento van a hacer los cambios o las reparaciones para que el equipo llegue a la cantidad de años de un proyecto determinado. Sí. Pero ahí estaba mirando, no veía a nadie. No aparece nadie. Justo estaba mirando eso. ¿Qué pasó en el grupo? ¿No? A ver. Y empezó la reunión. Empezó automática. Sí. A ver, espero a ver si pasé mal otra vez, pero no creo que haya pasado mal la 5 de octubre a las 6 p.m. Sí, pasé esto al grupo, no sé. ¿Tenés? Sí, yo le compartí ese link, ¿no? Y sí. Y eso se supone que estamos... Sí, no, acá no aparece nadie. No aparece nadie. Sí. Pero... Ahí ¿está intentando otra vez o no? Sí, es raro. Seguí nomás yo. Ahora, vamos a hacer una diferenciación entre lo que es predecir y lo que hacemos nosotros. Según su definición, predecir es anunciar un hecho futuro por intuición, suposición o adivinación. Ahora, desde nuestro punto de vista técnico, no hay lugar para la adivinación, porque no puede ser que... Podemos tener mucha experiencia y varias cosas, pero hay cosas en la máquina que no se ven. Entonces, con el buen ojo que tengamos, por más que intentemos adivinarnos, siempre nos va a salir bien. Entonces nosotros tenemos que utilizar lo que son nuestras herramientas, ¿sí?, que aprendemos desde el primer año, y nos dan hacha con la matemática y matemática. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser pronosticar. Tampoco está exento de errores, pero esos errores están adecuados dentro de unos ciertos parámetros. Pronosticar es anunciar el hecho futuro o la evolución de un proceso basándose en criterios lógicos o científicos a partir de un análisis de datos de que se dispone.
¿Sí? Esta es la parte importante. Para que tengo que... Aunque no hay nadie, no hay nadie mirando, no sé. Me olvidé de la entiendo. cámara que estaba... ¿Qué? La actuación en vivo. Está, sí, pero no entiendo porque... Salvo que es... No, salir. es el Zoom. El que corresponde todo. Es decir, vamos a reemplazar esto, porque en realidad nunca obtenemos una curva. En realidad lo que nosotros siempre tenemos, de acuerdo a los distintos puntos de medición, es una línea de tendencia. ¿Sí? Ahora, nosotros aprendemos durante toda la carrera cuáles son los modos de falla de un equipo. Nosotros sabemos que este modo de falla, de acuerdo, supongamos, la pérdida de presión, nosotros sabemos que siempre corresponde a un aumento de forma cuadrática. ¿Sí? Se acerca bastante. Podríamos hacer el cálculo matemático y nos podría dar una cuadrática. Podría ser una recta, pero nada nos dice que no pueda ser esa la curva y corresponderíamos a todos los puntos de medición. Ahora, para nosotros poder saber si hacer caso a la curva, a la recta o a la cuadrática, tendríamos que saber cuál es el modo de desgaste o cuáles son las reglas que tiene que seguir un modo de desgaste o de falla para poder hacer el gráfico. Para eso tenemos que conocer la máquina, ¿sí? Tenemos que conocer cuáles son los modos de falla de desgaste y también poder ser capaces de interpretar un tipo de curva que se adecue a ese tipo de desgaste. Con esos datos nosotros matemáticamente podemos obtener y hacer un pronóstico de acuerdo al punto en el que estamos en el inicio, al punto en el que estamos en el momento en que hacemos la medición y al punto siguiente o al punto en el que tenemos que hacer un cambio de máquina. Con esos datos nosotros podemos planificar. Al planificar un cambio de equipo o hacer una reparación, podemos determinar en qué momento podemos sacar un equipo de funcionamiento, cortar la producción, planear, comprar los repuestos y tenerlos en el momento en que necesitemos. El mantenimiento, entonces, se hay que estimar el tiempo límite cuando el sistema dejará de cumplir con su función, debido al tipo de falla o desperfecto. Este valor no es determinístico, sino probabilístico. Uno no puede decir, va a fallar el día de mañana, el viernes a la tarde, tenemos preparado a los vagos que se queden una horita más que se va a romper. Si tenés acotada la semana y tenés que hacer una reparación antes del fin de semana, preferible que gastes unos pesos más en comprar un repuesto anticipadamente que pagar horas extra un sábado o un domingo porque se te rompió el equipo el viernes a las 9 de la noche. Y estoy diciendo por decir una cosa, pero la idea es que justamente de acuerdo a los tipos, a los horarios de mantenimiento, horarios de producción, tipo de mantenimiento que uno esté aplicando en la empresa, es donde uno va a tener que adecuarse a esto. Y esto, obviamente, para hacer esto, hay que hacer mediciones. Y las mediciones de las condiciones de un equipo estaban dentro de uno de los tipos de mantenimiento. ¿Sí? Habíamos hablado del tipo correctivo, era el que trabajaba solamente cuando se rompía la máquina. ¿Sí? El preventivo no hacía mediciones, o sea que el predictivo es el que hace las mediciones. ¿Qué tan importante es un predictivo? Depende de las máquinas que tengan en la empresa. No es lo mismo medir una bomba de achique de un pozo, una bomba de achique de una cámara que lo único que hace es recibir agua de lluvia y que solamente sirve para achicar, para recibir agua y sacarla a otro lado, que si fuera una bomba de alimentación de caldera, donde no se puede quedar sin agua. Entonces uno tiene que ver dónde va a aplicar el mantenimiento
predictivo y hacer estos trabajos. Bueno, de estado técnico ya habíamos hablado. Era el grado de degradación de un objeto técnico, ¿sí? Relativo a la condición de diseño. ¿Sí? Eso lo hacíamos comparado con el diseño. Este punto. No me caso. ¿No habrá alguna? Sé que bloqueo puede haber, pero Permiso, ¿de acuerdo? ¿No? Bueno, el índice de estado técnico, ¿sí? Es un parámetro o variable que vamos a medir, ¿sí? Y el índice, perdón, vamos a leer completo porque el parámetro variable del objeto técnico que puede ser medido físicamente y que describe la condición técnica del mismo. Es decir, nosotros habíamos visto que cuando hacíamos las mediciones, tenemos que comparar. Y medir significa sacar, darle una magnitud. Milímetros, se desgastó tantas décimas, el filo perdió por tantos milímetros, consumió tantos centímetros cúbicos de aceite, todo lo que sea medición, ¿sí? Es un índice de estado técnico. Y un índice de degradación es un parámetro variable de los síntomas, ¿sí? El primero es el que nosotros medimos, pero el índice de degradación es un síntoma del desgaste mismo, ¿cierto? Y puede ser detectado físicamente y describe el grado de daño inducido al mismo. Y acá es donde vamos a ver a qué nos referimos con una cosa y la otra. Este es el índice de estado técnico. Yo conozco cuál es el estado inicial de un engranaje, ¿sí? Por diseño, sabemos cuál va a ser la forma del diente, cuántos dientes va a tener y cuáles van a ser las dimensiones de estos dientes. Y este es el índice de degradación. Dentro de una caja de engranajes, ¿sí? Una multiplicadora o divisora de velocidades, vamos a tener engranajes dentro de un cárter y por lo general vamos a tener un tapón con un imán para atraer las partículas magnéticas. Entonces, el índice de estado técnico es medir este engranaje, pero sin necesidad de medirlo, revisando los tapones de los cárteres, uno puede determinar si hay desgaste en los dientes. ¿Cuánto se desgastó los dientes de un engranaje? No lo sé. Pero si yo saco el tapón y veo que hay mucho material, es porque hay un desgaste grande. No lo puedo medir desde afuera, pero me sirve para indicarme que hay un problema dentro de la caja. Entonces lo que hay que hacer es, en el momento que hay mucho desgaste, desarmar la caja y ahí recién hacer la medición. Y todo va a parar ahí. Esta cuestión de las mediciones viene muy de la mano con lo que son los sistemas informáticos de mantenimiento hoy en día. Hay muchos sistemas informáticos en los cuales da la ventaja de que uno se tiene que sentar 5 o 10 minutos al día, cargar los datos y en base a eso hace el cálculo automático, te tira líneas de tendencia completo. Pero el tema es que primero hay que entender por qué tiene que tirar esta línea de tendencia y la otra cosa es que hay que cargar los datos. Si uno no carga datos de las máquinas que necesita cargarlo, nunca va a obtener la línea de tendencia. Y con esto llegamos a lo que vendría a ser la definición de vida útil. Nosotros hacemos la medición en un determinado momento en el que queremos determinar cuánto más de vida va a tener ese equipo o ese elemento de equipo como para hacer un cambio o hacer una reparación y poder alargar esa vida. La vida útil remanente es el periodo de tiempo estimado desde cuando se hace la evaluación
hasta un estado límite especificado por algún índice de condiciones. El índice de condiciones es el que nosotros elegimos para medir. Nosotros le vamos a dar cuál va a ser el valor último o el valor límite. Y la vida útil va a ser desde el momento que nosotros medimos hasta el que nosotros calculamos que va a llegar esa vida útil. Pero es la remanente de un elemento. Y la vida residual es desde el periodo de tiempo desde que se hace la evaluación hasta cuando el objeto técnico llegue a su límite de retiro. Va a llegar un momento en que el equipo ya no va a ser más reparable. No sé si se acuerdan, habíamos visto el gráfico. Teníamos el buen estado técnico, que era cuando el equipo era nuevo, que estaba con la textura nuevecita, funcionaba con las condiciones y los valores que tiene originalmente. Se degrada, ¿sí? Se degrada porque puede llegar a perder varias condiciones o varios parámetros iniciales. Sin embargo, puede estar en buen estado de trabajo todavía. Todavía, si se sigue degradando, pierde el estado de trabajo, ¿sí? Y una vez que llega al estado límite, baja. El equipo ya llega a un estado en el que nosotros no podemos hacer la restauración, ¿sí? Ni podemos hacer la reparación. Nosotros pasamos de mal estado de utilización cuando hacemos una recuperación, ¿sí? Le damos estado de trabajo. Cuando hacemos una restauración lo volvemos al estado inicial. Y esto es una degradación, puede pasar de mal estado por falla, perdón. ¿Sí? Pasar del buen estado técnico directamente a la falla, me puede sacar al estado límite. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos ese cuadro? Nosotros teníamos, el equipo cuando viene nuevo tiene buen estado técnico y buen estado de trabajo. ¿Sí? Se puede degradar, se le puede caer la pintura, se pueden resecar algunas cosas, puede ser que los faritos del tractor o del auto no funcionen, pero el auto te lleva y te trae, funciona. Perfecto, está en buen estado de trabajo, a mí me sirve. Puede llegar el momento en que directamente el sistema eléctrico se quema. Bueno, el auto ahora no arranca, así que pasó directamente al mal estado técnico. Eso requiere de una reparación para volver a funcionar. ¿Sí? Si yo quiero que el auto esté de nuevo 0 kilómetros, tengo que hacer una restauración o un overhaul directamente. ¿Sí? Pero si yo llego a un mal estado técnico y lo sigo utilizando hasta que llega el momento en que no lo voy a poder recuperar más, ya llega el estado límite, y el estado límite significa directamente la baja del equipo. Entonces el valor de la vida residual es el valor del tiempo que hay en el momento en que, ojo, yo estoy por hacerlo desde acá, pero en realidad es el momento en que midamos. El equipo puede estar en cualquiera de estos momentos, pero es con respecto a la vida límite, ¿sí? Hasta que llega